Aleluya, gloria a Dios, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cómo están todos? Amén. Bueno, iniciamos un domingo más, amén, que el Señor nos regala, y qué bueno es poder compartir con la iglesia del Señor, con los santos del Señor. Voy a pedirle con todo respeto, hermanos, que abramos la Biblia en el Salmo 100. Vamos a leer un salmo pequeño, pero que nos enseña, y el Espíritu Santo hoy nos quiere seguir hablando, amén, como hasta hoy nos ha hablado. Y qué importante es poder venir a este lugar juntos, hermanos, alabar a nuestro Dios, al dador de la vida, al que nos enseña, al que nos cuida, al que nos da en abundancia, amén. Dice el Salmo 100, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. El Espíritu, hermano, nos anima hoy a que vengamos a cantarle al Señor. Dice el Salmo, alegres. ¿Cuántos están alegres? Amén. Tenemos que servir también con alegría, venir ante la presencia del Señor con regocijo. Amén. Y siempre, hermano, reconociendo la potestad, la majestad de Dios, amén, que Él nos formó, y Él nos formó para su gloria, amén, para su alabanza. Así que yo le animo esta mañana para que podamos de verdad juntos adorar a Dios. ¿Qué le parece? Aleluya, santo es nuestro Señor, bendito sea, amén, el gran yo soy. Él está aquí, amén. ¿Cuándo lo creemos? Oh, santo Señor. Su misericordia sobre mí.
La tierra alegre está, la tierra alegre está. Mi tierra a su voz, mi tierra a su
Todo mi ser te alaba, Señor, en este día. Yo he venido para ti. Cámbianos, Señor, renuévanos, Dios, con tu Espíritu Santo. Que podamos amar al Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame de nuevo. Por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que das realidades ya que mí desvanecerá. Por el poder de tu con tu amor rodéame.
solo de ti proviene, Señor, la sabiduría. Oh, ven, Padre, y abraza la iglesia, Señor. Y hemos venido, Señor, a este lugar primeramente a adorarte, Dios. Pero hemos venido también, Señor, a escucharte a ti. Escuchar tu voz, Señor. Toca nuestro corazón, Dios. Toca nuestro corazón, Señor. Mira, Padre, en este día, Señor, si hay alguno, Dios, una situación, Señor, difícil, ven, Padre, conforme tus misericordias. Tócalo ahí, Señor. Pon ánimo pronto, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Dígale gracias, no te le puedes dar gracias al Señor. Dígale, eres bueno, maravilloso eres tú. Es hermoso tu alabanza, Señor. Este es un lugar de refrigerio, Dios, para vivir. Podemos venir, Señor, y saciarnos de ti. Tú traes descanso, tú traes paz, Dios. Oh, santo eres tú, Señor. Levanta tu mano, iglesia. Un canto de su amor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile, Señor, tu fidelidad es grande. Oh, Señor, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
por tu santo y con alabanza, Señor. Y hoy cantamos, Señor, a ti con alegría, Dios, porque maravilloso es tu nombre. ¿Cuántos alaban al Señor?
Los que han venido a adorar, aleluya, santo Dios. Oh, sí, aleluya. Pero sabe que Dios tiene preparado todo para su pueblo. Tus hijos y míos, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. La fiesta está madura.
estamos en esta mañana? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, gloria al Señor. Qué bendición estar reunidos, ¿verdad? Adorando, exaltando al Señor. Siempre he dicho que hay algo muy diferente a como usted pueden sentarse, los que vamos a estar de pie. Hay algo muy diferente, hermanos, a una reunión presencial, ¿verdad? A verlo virtual, y sentimos y experimentamos aquí la presencia de Dios, el mover de Dios. Hay algo muy hermoso cuando aplaudimos, cuando cantamos a Dios, cuando le exaltamos, ¿verdad? Muy bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? A eso venimos, ¿verdad? A adorar a Dios y a que el Señor nos hable. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana pedimos que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Abrimos todo nuestro ser al poder de tu Espíritu Santo y a tu palabra, para que tu palabra nos ministre y nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje en esta mañana son Lecciones de una familia de inmigrantes. Lecciones de una familia de inmigrantes. Y yo quisiera que fuera conmigo al libro de Ruth, por favor. Al libro de Ruth. Libro de Ruth, me dice amén cuando lo tenga. Josué, Jueces, Ruth. ¿Verdad? Libro de Ruth, capítulo 1. Ahí vamos a comenzar. Lecciones de una familia de inmigrantes. Parece ser que el asunto de las personas, de las familias inmigrantes, ha sido de siempre, no es de ahora. A veces pensamos que es un problema de nuestros tiempos, pero siempre se ha dado, ¿verdad? A través de la historia. Y si ya tiene el libro de Ruth, dígame un amén. Muy bien. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Eso es muy importante, porque ahí nos dice cuál era el tiempo. El tiempo en que gobernaban los jueces. Hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Entonces nos cuenta aquí la situación de una familia, hermanos. Una familia que tiene que salir de Belén en el tiempo de los jueces, que ya vamos a ver qué era el tiempo de los jueces, en Belén, que significa casa del pan. Imagínese usted, Belén, que significa casa del pan, y no había pan. Piden pan y no les dan, ¿verdad? Belén, que significa casa del pan, y no había una hambruna. Y esta familia, el varón, Elimelech, decide partir con Noemí y sus 2 hijos a otra tierra, a la tierra de Moab, pensando que ahí en la tierra de Moab la situación estaría diferente. No hay mucho de distinto, de diferente, hermanos, entre esta situación y la que se da hoy en día, ¿verdad? Con muchísimas personas en muchísimos países. Tenemos en nuestro país, Costa Rica, gente de todo lugar, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, que pasaron situaciones muy tremendas y empezaron su vida de inmigrantes, ¿verdad? Y están en nuestro país y en otros países. Hay costarricenses también. En Estados Unidos muchos costarricenses se han ido buscando el sueño americano, otros se han ido a Europa. Unos les ha ido bien y otros les ha ido muy mal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sería que la familia de este varón de Elimelech sería la única que pasó esas circunstancias en ese momento? Posiblemente no. Posiblemente hubo muchas familias que decidieron salir de Israel y ir a otras tierras porque había hambre en Israel y creían que en otras tierras les iba a ir mejor. Pero ¿por qué aparece en la Biblia la historia de esta familia, Elimelech en particular? Porque, hermanos,
el que está detrás de toda la trama de la humanidad, detrás de todas las cosas, el gran héroe de la Biblia, hermanos. El personaje principal de la Biblia es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios. A veces, pues sí, vemos el carácter de los héroes de la Biblia, vemos el carácter de David, de Josué, pero más que David y Josué y esos grandes hombres, debemos de ver el Dios de esos grandes hombres, ¿verdad? Porque esos grandes hombres no serían grandes si no tuvieran un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, aquí aparece la familia de Elimelech porque Dios está llevando a cabo un plan. Desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios está llevando un plan que es la salvación del hombre. Y entonces vemos desde el principio cómo, hermanos, Dios profetiza a Adán y a Eva que vendría una simiente y que pondría enemistad entre esa simiente y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Pero que la simiente de Eva sería vencedora. Luego más adelante aparece Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, Josué, y ahí va toda una lista, una genealogía donde Dios está trabajando. ¿Para qué? Para, hermanos, traer al Salvador del mundo, a Cristo Jesús, que Él naciera en esta tierra. Bendicen al Señor en el tiempo escogido de Él. Dios está trabajando a través de la historia de la humanidad. Y aquí, hermanos, aparece la historia de esta familia de inmigrantes porque Dios se propuso operar en esa familia, hacer algo en esa familia, trabajar con esa familia para que siguiera la línea de descendencia hasta Cristo el Salvador. Así que Dios es el gran héroe. Vamos a ver en esta historia, vamos a ver cosas buenas, cosas malas, vamos a ver momentos especiales, vamos a ver milagros, vamos a ver provisión, vamos a ver desgracia, vamos a ver llanto. Pero vamos a ver a Dios cumpliendo sus propósitos. Bendito sea el Señor. Nada puede obstaculizar los propósitos de Dios. Y si Dios tiene un plan con su vida, como creo que lo tiene, y como creo que Dios tiene un plan con mi vida, Dios la llevará a cabo. No importa las situaciones que sucedan, no importa los inconvenientes, no importa las angustias, no importa la gente que se levante contra usted, no importa los obstáculos, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Puede decir amén? Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, usted puede ver esto al final del libro de Ruth. Si usted ve en el libro de Ruth al final, capítulo 4, verso 22. Capítulo 4, verso 22. ¿Lo tienen? Dice, Obed, y ahorita vamos a ver el panorama, tal vez ya no conozca usted quién es Obed, ¿verdad? Pero Obed engendró a Isaí. ¿E Isaí engendró a quién? A David. Este último versículo nos muestra el propósito de Dios. Porque de David, hermanos, ¿quién vendría? Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo le decían a Jesucristo? El hijo de David. El hijo de David, ¿verdad? Entonces vemos en ese último versículo cómo Dios, en medio de tragedia y en medio de muchas cosas, Dios cumple su propósito. No hay nadie que se pueda oponer a sus planes. Dios es grande y poderoso, y es un privilegio tener nuestras vidas, nuestro futuro en las manos de ese Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos, hermanos, todo lo que está sucediendo, vemos esta situación del COVID, y la gente dice, esto del COVID, esto es un demonio. No, hermanos, esto no es un demonio, eso es un virus, y Dios tiene el control, y Dios sabe lo que está haciendo. Y hay tristeza, y hay muerte, y hay dolor, y hay un montón de cosas, pero Dios sigue sentado en su trono, y Él va a cumplir sus propósitos. Denle un aplauso al Señor. Él es el Señor de la historia. Bendito sea el Señor. Él va a cumplir sus propósitos. Nosotros ahorita desconocemos los planes y los propósitos de Dios, pero Él lo va a hacer. Y en tanto eso suceda, Dios va a ministrar consuelo al que esté triste, Dios va a ministrar su fortaleza al que haya perdido un ser amado, Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo, Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Pero
Dios está cumpliendo un propósito. Ahorita no lo vemos, pero después miraremos atrás y vamos a decir: gloria a Dios. Dios tenía un plan y un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos a Ruth capítulo 1. Entonces vemos aquí, hermanos, encontramos la historia de Elimelech, de este hombre y su familia. El título del nombre es Ruth porque después de Dios, Ruth va a ser el personaje principal que va a aparecer. Y es una historia maravillosa, hermanos, hermosa. Van a aparecer diferentes personajes, diferentes historias, pero todas se van entretejiendo hasta hacer un tapete de lindos colores maravillosos que muestran el plan de Dios. Hermanos, así encontramos no solamente la historia de Elimelech, la historia de los dos hijos, la historia de Ruth, la historia de Boaz, la historia de Noemí, la historia de Orfa. Encontramos un montón de historias que se juntan en este libro para mostrar el gran propósito de Dios, hermanos. Entonces, observemos ciertas cosas, hermanos. Dice, el nombre de aquel varón, verso 2, era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, casa del pan, ¿verdad? Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí, inmigrantes, ¿verdad? Y hermanos, esto es tremendo, porque Elimelech significa Dios es rey. Y sin embargo, no vemos en Elimelech que haga honor a ese nombre. No vemos en Elimelech nada, absolutamente nada de Dios. Ahora, el asunto, hermanos, es que Elimelech estaba viviendo en un tiempo muy especial. Yo les dije que pusieran atención cuál era el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Dice el verso 1. El tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces se caracteriza, hermanos, por una frase. Si no pierde el libro de Ruth, pero váyase al libro anterior, el libro de los jueces. Ese tiempo de los jueces, que fueron más de 400 años, se caracteriza por algo, por una frase especial que va a aparecer varias veces en el libro de los jueces. Jueces 17, verso 6. Jueces 17, verso 6. ¿Lo tienen? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era los que gobernaban eran jueces, no había un rey. Y los jueces acá aparecían cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo vivía la gente? Haciendo lo que le daba la gana. Una anarquía total, un desorden total. Ese era el tiempo en que estaba viviendo Elimelech y Noemí y Ruth. El tiempo de los jueces. Un tiempo que cada quien hacía lo que le daba la gana. Un tiempo de anarquía total, hermano. De anarquía total. Ahora váyase un poquito más atrás para que entendamos por qué Elimelech tomó esa decisión. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo era esa generación? Una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dice que la generación anterior, una generación temerosa de Dios, se había muerto. Y la generación que había ahora no conocía a Dios, ni le quería seguir, ni sabía las cosas grandes que Dios había hecho. Y hermanos, si no cambia mucho, hay una generación que conoce a Dios y los hijos
algunas veces se encaminan en los caminos de Dios, pero a veces son flojos, terminan dejando el camino de sus padres y los nietos definitivamente no conocen nada de Dios. Se repite la historia. Hermanos, la situación en la que estaba en los tiempos de Ruth era esa. ¿Y qué pasa cuando en un país hay anarquía, cuando cada quien hace lo que le da la gana, cuando no hay temor de Dios y cuando se ignoran las cosas grandes que Dios ha hecho? Ese país va a caer en una gran crisis. Hermanos, parece que estamos leyendo Costa Rica en el día de hoy, ¿verdad que sí? Pareciera. Y hermanos, si usted sigue leyendo, yo le invito a que en algún momento usted lea el libro de los jueces. En el libro de los jueces aparece cosas muy tremendas. Esa generación no quería nada que ver con Dios, no conocía la ley de Dios, no adoraban a Dios, se habían olvidado de Dios. Pero acuérdese algo muy importante: no importa cómo sean los tiempos, siempre hay un remanente. ¿Cuántos alaban al Señor? No importa, hermanos, si en estos tiempos todo el mundo le da la espalda a Dios, siempre hay un remanente y yo quiero ser parte de ese remanente. ¿Usted, mi hermano? Bendito sea el Señor. Hermano, de todas maneras, Dios llama a los salvos manada pequeña a la cual mi Padre le ha placido darles el reino. Manada pequeña. Dios llama, hermanos, en medio de Israel, dice: Israel es la nación que yo escogí en el Antiguo Testamento. Pero Dios dice: ahí en esa nación de Israel tengo un remanente que me ama. ¿Cuántos alaban al Señor? Igual hoy en día, hermanos, vemos la iglesia del Señor. Las iglesias se llenan, pero usted no sabe quién es realmente creyente, quién no, quién es salvo, quién es no. Pero Dios dice: ahí en la iglesia está la iglesia y la iglesia, los que van a estar con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios siempre tiene un remanente. Y yo estoy seguro, hermanos, que en medio de ese tiempo Dios tiene un remanente, en medio de ese tiempo de los jueces. Pero el grueso de la población, hermanos, estaba perdida. Imagínense que usted encuentra en el libro de los jueces que había tan pocos valores morales, hermanos, que sucedía de todo. La gente amanecía muerta. Llegaron, aparece allá para que usted lo lea con calma, en Jueces 19, llegaron, violaron a una mujer, un montón de hombres. Entonces el esposo recoge a la esposa porque murió en ese acto de violación y la parte en pedazos. ¿Qué le parece a usted? La empaca y manda un pedazo de la esposa a cada una de las tribus. Y nosotros decimos: tremendo. Pero esto no es lo que leemos en las noticias en nuestro país. No escuchamos de una persona que apareció el cráneo en un lado y los brazos en otro y el torso en otro lado. Lo que pasa es que el diablo nos ha insensibilizado, nos bombardean tanto con esas noticias que ya no nos causan nada. Ya no nos causan nada. Debería causarnos horror, hermanos. Así estaba esta sociedad, igual. Y hermanos, tan es así, hermanos, que en tiempos de esa sociedad no solamente pasaban cosas como esas, sino que como desconocían la palabra de Dios, desconocían la ley de Dios, la habían hecho a un lado, la gente no conocía el camino verdadero de Dios. Había gente que se le metía a agradar a Dios a su manera. Agradar a Dios a su manera. Y ahí vemos, hermanos, también leemos de un hombre que va a la guerra y dice: si Dios me da la victoria, cuando yo regrese, al primero que vea, se lo sacrifico al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Al primero que vea. Pero vea lo que son las cosas. Cuando él regresa, él se agarra el pelo porque ese día la hija salió a recibirlo. Ay, ay. Y entonces, hermanos, sin ningún recato, creyendo que él está haciendo lo que le agrada a Dios, pero con un desconocimiento total de que a Dios no le agradan los sacrificios humanos.
Le da tiempo a la hija de que se despida y lamente y haga llanto unos 2 meses. Imagínense qué crueldad, y después la sacrifican. Encontramos en el libro de Jueces, hermanos, momentos en que los hombres no quieren hacer nada. Los hombres no quieren gobernar. Los hombres no quieren la responsabilidad, no quieren ir a la guerra, no quieren hacer nada. Entonces se levanta una mujer Débora. Se levanta en armas y se convierte en la heroína del pueblo de Israel. Hermanos, ¿acaso no está reflejando nuestra sociedad? Digan amén. Porque si no, además de eso, vamos a hablar de la mentira, ¿verdad? Los tiempos no cambian, vemos que los tiempos no cambian, hermanos. Por eso, como los tiempos no cambian y la gente no cambia, el remedio sigue siendo el mismo: Jesucristo y su evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Qué escuchamos hoy en las noticias, hermanos? Despidos masivos de trabajadores, hambre, caos social, gente violada, gente descuartizada, carencia de valores morales, espirituales, cada quien hace lo que le da la gana, desprecio por la doctrina bíblica, un gran desprecio por la palabra de Dios. Y esa era la situación que se vivía, hermanos, en la época de Ruth. Por eso Elimelech, aunque su nombre era Jehová reina, no lo vemos en ningún momento escuchando la voz de Dios, no lo vemos en ningún momento orando, no lo vemos en ningún momento pidiéndole dirección a Dios. No podemos tomar esta situación para juzgar a toda persona, hermanos, que toma decisiones y sale de inmigrante. No podemos juzgar así, porque hay personas que realmente reúnen la familia, oran, ven la situación, le piden al Señor y salen, porque necesitan buscar algo mejor, porque no hay trabajo, porque hay hambre, por alguna situación. Pero, hermanos, oran a Dios, buscan a Dios, piden a Dios. Pero en el caso de Elimelech, cuyo nombre era Jehová reina, no vemos que Jehová reina en su vida, no lo vemos orando, no lo vemos buscando a Dios, no vemos que él reciba una palabra de Dios, no vemos que Dios le diga vaya. Además, Dios no le iba a decir vaya al pueblo de Moab, que eran los enemigos del pueblo de Israel, que era un pueblo, hermanos, corrupto, que era un pueblo que incluso llegaba a ofrecer los niños en sacrificio a sus dioses, lleno de idolatría, lleno de brujería, lleno de un montón de cosas. Elimelech, hermanos, alista las maletas, toma una decisión, y tenemos que entender, hermanos, que en esa época era una época en que la palabra de la mujer casi no valía. Era una época en que la mujer se tenía que sujetar totalmente al hombre. El hombre tomaba una decisión y punto, pasara lo que pasara. Por eso es que aparece ahí de primero Elimelech. Y dice: Elimelech toma la decisión, se va con Noemí, con sus 2 hijos. Permanecieron ahí más de 10 años, dice la escritura. Pero vean lo que pasa, dice: murió, verso 3, Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte es estar en quedar solo en otra nación. Algunos lo han experimentado, los que están aquí. Irse a otra nación y quedar solos aquí, sin conocidos, sin nada. Imagínense, hermanos, este hombre Elimelech se va con su familia y se le ocurre morirse. Se muere y deja a Noemí sola ahí con sus 2 hijos. El hombre era el que llevaba el sustento. No es como hoy, que el hombre tiene el apoyo de su esposa, que también trabaja. Ahí el hombre era el que llevaba el apoyo, hermanos, a la casa. Ahora esta mujer queda sola, tienen que hacerse cargo los 2 hijos de ella. Empieza a sufrir en otra tierra. Pero el asunto no queda ahí. Dice verso 4: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. La segunda cosa, hermanos, que no era buena, era que estos hombres, que supuestamente eran del pueblo de Dios, tomaran para sí esposas moabitas. No era lo que Dios había ordenado.
mandado, iba en contra de los mandamientos de Dios. Dios había mandado que los de su pueblo se casaran con gente de su pueblo, que tuvieran los mismos principios, que adoraran a Dios, que buscaran a Dios. Pero estos muchachos, Malón y Kelión, por algo llevaban esos nombres tan feos, ¿verdad? No hicieron caso, ¿verdad? No tenían principios en su vida ni valores. Se casaron con estas dos mujeres moabitas. Y eso desagradaba a Dios, porque al final de cuentas eran mujeres con otras costumbres, con un montón de dioses, idólatras y un montón de cosas. Pero bueno, sucedió. Y ahora está ahí Noemí con dos mujeres moabitas de costumbres diferentes, que tienen otros dioses, que ni siquiera conocen al Dios verdadero, y sus hijos casados con ellas, y Noemí arrimada al amparo de ellos. Pero la historia no queda ahí. Verso 5: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Qué le parece una situación así? Posiblemente hubo alguna plaga en Moab, posiblemente había alguna enfermedad en Moab que empezó a morir la gente y le tocó a Malón y a Kelión, ¿verdad? Y hermanos, se quedó Noemí sola en esa tierra, sin hijos, sin esposo, y las nueras no tenían ninguna responsabilidad con ella. ¿Qué le quedaba a Noemí? Mendigar en las calles, hermanos, pedir limosna. Qué historia tan triste, hermanos, ¿verdad? Entonces encontramos aquí, hermanos, la historia de un hombre tomando una decisión en tiempo de crisis. Un hombre tomando una decisión en tiempo de crisis. Se fue de Israel a la tierra de Moab a buscar mejor vida, mayor prosperidad, bienestar, trabajo, comida, educación, prosperidad para sus hijos. Pero no encontró nada de eso. Encontró la muerte y la muerte de sus dos hijos. Hermanos, muchos creyentes toman decisiones a veces de irse a otro país, de irse a buscar mejor vida, de irse a buscar mayores oportunidades. Pero la mayor parte de las veces veo que muchos creyentes toman decisiones sin consultar a Dios, sin orar a Dios, sin pedir a Dios. Hermanos, no somos dueños de nuestro futuro. Nosotros podemos tener expectativas y tomar decisiones, pero si no tomamos en cuenta a Dios, hermanos, estamos a expensas de ir a la deriva. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, ¿en qué tiempo tomó Elimelech las decisiones? En tiempo de crisis. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos de crisis. ¿Cuántos me están escuchando? Esta es una de las grandes lecciones que aprendemos de esta familia de inmigrantes. No tomaron en cuenta a Dios, no se ve a Dios ahí en ninguna parte. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos de crisis de buscar mucho a Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Buscar mucho a Dios. Es tiempo de redoblar el tiempo de oración. Es tiempo de redoblar el tiempo de ir a la Biblia. Es tiempo de redoblar y rogar a Dios por su misericordia para que nos guíe a tomar las mejores decisiones. Es tiempo de no tomar decisiones a la ligera como la tomó este hombre de Elimelech. ¿Cuántos me están escuchando? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Aquí vemos, hermanos, que la desgracia tocó a esta mujer. Ahora esta mujer queda ahí sola en ese lugar, hermanos. ¿Y qué me hace pensar que esa decisión, en particular esa decisión, no fue la voluntad de Dios? Primero, hermanos, que murió dejando a su mujer y a sus dos hijos en una tierra extraña. Segundo, hermanos, que sus dos hijos se casaran con mujeres moabitas que no conocían a Dios, no era la voluntad de Dios. Tercero, que su condición ahora era mayor que la crisis que enfrentaban en su país. Y voy a adelantarme algo en la historia. Voy a adelantarme un poquito.
Cuando Noemí, porque vamos a ver que Noemí, en lugar de quedarse ahí mendigando, decidió regresar a Israel. Hay gente que la reconoce cuando ella va entrando y le dice: Noemí. ¿Sabe qué significa eso? Que todo el tiempo de Noemí, ninguno se murió de hambre en Israel. En tiempo de la hambruna, ninguno se murió de hambre. Todos, hermanos, los del tiempo de Noemí persistieron, salieron adelante. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca deja a su pueblo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aunque el pueblo de Israel estaba en un caos total, espiritual, moral y todo, había un remanente que buscaba a Dios, y por ese remanente Dios siempre suplió el pan necesario. Belén, la casa del pan. Ahora, esta familia se va a otro lugar buscando algo mejor, y es que tenemos que tener cuidado, porque pareciera que muchas veces, hermanos, el zacate del vecino se ve mejor que el nuestro. Hasta que vamos y nos paramos en el zacate del vecino y vemos que no, que el mejor era el muchacho. Pero es que generalmente vemos, hermanos, las cosas al otro lado mejor que las nuestras. Casi siempre, hermanos, tenemos una vista muy corta y estamos malagradecidos. Somos malagradecidos con Dios, porque en lugar de concentrarnos en todo lo bueno que Dios nos está haciendo, nos concentramos en la gente, en las cosas que otra gente tiene y nosotros carecemos. ¿Cuántos me están escuchando? El pueblo de Israel sobrevivió la crisis. Sobrevivió la crisis, hermanos. Y más bien la verdadera crisis la experimentó esta familia en Moab. Ahí fue donde experimentó la verdadera crisis. Hermanos, yo pudiera contarle innumerables testimonios de personas que, sin buscar el rostro de Dios, sin orar, han tomado decisiones tremendas de irse a otro país, de buscar mejor vida, y ahí se han arruinado sus vidas, se han destruido sus vidas, se han perdido sus hijos, porque no tomaron en cuenta a Dios. Y cuando a veces vienen a contarle a uno, vienen a decirle ya en términos de no me diga nada. Pastor, me voy. ¿A dónde? A tal tierra. Ya lo decidimos. Aquí tenemos el pasaporte, está todo listo. Y ya le preguntaron a Dios: venimos para que usted ore para que nos vaya bien. Y lo peor es que algunos van hasta mojados, ¿verdad? Hasta ahí, ilegal. Pastor, vamos ilegal, ore para que Dios nos ayude. Usted quiere que Dios sea cómplice. Queremos meter a Dios como cómplice en nuestras decisiones mal hechas. Hermanos, estamos en tiempos de crisis. Yo le pido en el nombre de Jesucristo, hermano, busque a Dios. No tome decisiones a la ligera. Busque el rostro de Dios. Pida a Dios su misericordia sobre su vida. Amén, hermanos. Vea, hermanos, por la gracia de Dios en esta congregación, y sé que muchas también, pero por la gracia de Dios en esta congregación hemos visto a Dios en medio de crisis, a hermanos estar sin trabajo, estamos orando y Dios ha ido contestando, ha ido dando buenos trabajos a los hermanos en tiempo de crisis, porque Dios no deja a un pueblo que le busca, no importa las circunstancias que lo rodeen. Alaban a Dios. No importa las circunstancias que lo rodeen, Dios no nos deja. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, el camino de regreso era lo que le quedaba a Noemí y no fue fácil. Dice ahí, la palabra de Dios sigue diciendo, el verso 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Dios siempre visita a su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor?
cuando ya no hay recursos, Dios siempre, hermanos, visita a su pueblo. Por eso vale la pena ser parte del pueblo de Dios, vale la pena ser parte de la familia de Dios, vale la pena ser hijos de Dios, vale la pena ser escogidos de Dios, porque Dios siempre nos visita con sus respuestas, con su provisión, con su ayuda, con su sustento. Cuando ya no podemos más, aparece Dios en escena y dice: aquí estoy conmigo. Y Él se luce, hermanos. Dios se luce cuando ya no hay nada que hacer. La gloria es para Dios. Bendito sea el Señor. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, el camino no es fácil. Dice verso 7: salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Hermanos, ¿se da cuenta que hasta ahora aparece el nombre de Dios? ¿En boca de quién? De Noemí. O sea, Noemí sí tenía convicción de Dios. Noemí sí hablaba de Dios. Noemí no tenía ningún reparo en decirle a sus nueras moabitas, idólatras, acerca de Jehová Dios. Y dijo ella: váyanse a la casa y que Jehová mi Dios tenga misericordia de ustedes. Os conceda, vean qué lindo el corazón y la espiritualidad de Noemí. Os conceda Jehová, verso 9, que halléis descanso para cada una en casa de su marido. Es decir, yo sé que mis hijos murieron, que ustedes se quedaron sin esposos, que Dios les conceda nuevos esposos y nuevas casas. Las besó. Qué buena suegra, ¿verdad? Las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Hermanos, esa mujer Noemí era una mujer de Dios para que lograra tocar el corazón, ¿verdad?, de sus nueras. Lloraron. Y le dijo, verso 10: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: no, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo acaso yo más hijos en mi vientre? Es decir, yo ya soy una mujer vieja, yo no puedo tener hijos, no les voy a dar esposos a ustedes. No, vengan conmigo. Y luego, en el verso 14, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Se da cuenta? Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué clase de nuera, hermano? ¿Verdad? ¿Qué clase de nuera? Y qué clase de suegra también, porque con su testimonio, con su vida, logró tocar, hermanos, el corazón de Ruth, la moabita, de tal manera que ella no se volvió a los dioses como Orfa. Sino que aquí, hermanos, lo que en ese versículo manifiesta es una verdadera conversión. Ruth la moabita se convierte a Dios. Ruth la moabita le dice a Noemí: donde quiera que vayas yo iré, yo quiero ser parte de tu pueblo, y de ahora en adelante Jehová tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es una conversión. Ruth se convirtió, Ruth la moabita. Ahí está Dios actuando. Alaban al Señor. Ahí está Dios actuando, hermanos, en medio de la desgracia, en medio del dolor de Noemí. Ahí está Dios actuando, hermanos. Convierte a Ruth la moabita y la hace
la compañera, la amiga, la cuidadora de Noemí. Dios le está diciendo de alguna manera: Noemí, no estás sola. Aunque tu esposo te metió en esta situación, no estás sola. ¿Alaban a Dios? Amén. Hermanos, esto es tremendo. Debemos de tomar en cuenta a Dios en todo momento, rogar que Él nos dé dirección, rogar a Dios que Él nos estorbe el camino si es necesario, que Dios nos cierre las puertas si es necesario, consultar a Dios, encomendarlo todo a Él, no movernos sin el consentimiento de Dios, hermanos. Y tener mucho cuidado, hermanos, porque no siempre lo que parece bueno es lo mejor. ¿Me escuchó, hermanos? Se lo voy a repetir: no siempre lo que parece bueno es lo mejor. No siempre lo que parece bueno es lo mejor. A veces optamos, hermanos, por cosas que creemos que son mejores y no lo son. Como Elimelech, que optó por Moab creyendo que era mejor y no lo era. Hermanos, muchas veces tomamos decisiones en las que parece lo mejor sin consultar a Dios. A veces decimos: me parece que aquella otra iglesia es mejor. Vea qué ordenada que está, vea qué lindo esto, vea qué lindo el otro. Nos vamos a otra iglesia y sucede que al principio todo se ve muy bien y nos damos cuenta, hermanos, que las cosas no son como parecen y mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. A veces, hermanos, los cristianos cambian de trabajo sin consultar a Dios. Es que esa empresa, mire, vea la publicidad, vea cómo es, vea qué bien se ve, ahí todo el mundo se ve contento. Y usted deja donde Dios lo tiene sin consultar a Dios y se va a aquel lugar, hermanos, y se metió usted en un verdadero calvario. Con ganas de devolverse ya no puede. ¿Por qué? Porque a usted le pareció que aquello era mejor y se fue sin consultar a Dios. Si Dios te dice vaya a ese lugar, está bien. Si Dios te dice cámbiate de trabajo, está bien. Pero si usted no consulta a Dios, hermano, no tome esas decisiones precipitadas, menos en estos días. ¿Cuántos me están escuchando? Algunos cambian hasta de esposa creyendo que es lo mejor. Sí. Cambian de esposa, ya yo no aguanto a esta mujer, esto y lo otro aquí, ¿verdad? Ya me tiene hasta aquí. Y se consiguen otra esposa, ¿verdad? Que la ven dulcita al principio, ¿verdad? Con las uñas bien cortas, pero las uñas crecen, hermano. Y después se da cuenta que dejaron a la esposa, se fueron con aquella mujer y aquella mujer resulta ser peor que de la esposa que venía huyendo. Y decía: Dios mío, y ya perdieron el hogar, ya no pueden volver atrás. Que tiene oídos para oír. Igualmente, hermano, sucede al revés. Igualmente sucede con mujeres que dicen: ya yo no soporto a este hombre, ¿verdad? Y se van con otro hombre para descubrir, hermanos, que al final de cuentas ese hombre era 2 o 3 veces peor que el esposo que tenía. Así que, si alguno sufre conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, encomiende su alma al fiel Criador y siga haciendo el bien. ¿Dice eso la Biblia? Amén. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la salud que tenemos, por la familia que tenemos. A veces quisiéramos cambiar la familia, ¿verdad? Porque nos trae muchos problemas. Pero es la familia que Dios te dio, es la familia que usted necesita. Dios no nos da una carga más allá de la que podamos soportar. Amén, hermanos. Cuidado con las decisiones precipitadas en tiempo de crisis. Es un tiempo para que usted cuide lo que tiene, hermanos. No desprecie el trabajo que tiene, valórelo y escuche bien en el nombre de Jesús. Hágase indispensable en ese trabajo. Hágase indispensable en ese trabajo.
pídale a Dios su sabiduría. Que Dios haga usted lo que hizo con Daniel y los 3 amigos, que los hizo más sabios que todos los de esa nación. Tanto que llegaron a ser consultores de los gobernadores. Pídale a Dios su sabiduría, pídale a Dios que usted brille en ese lugar de trabajo, hágase indispensable en ese lugar, cuide lo que tiene, a menos que Dios le diga que es tiempo de irse, de hacer otra cosa, a menos que Dios le diga. No se precipite, ore, tómelo con calma, analice todos los detalles. Amén, hermanos. Algunas veces las personas hablan de fe, pero no es fe, es presunción. Si un creyente está enfermo, puede tener fe en que el Señor le va a sanar. Y el Señor puede sanarlo. ¿Cuántos creen en la sanidad del Señor? El Señor puede sanarlo. Pero hermanos, un creyente que dice, el Señor es mi sanador, y se va debajo de un aguacero de esos que se dieron en estos días, ahí, ¿verdad? Cantando debajo de la lluvia. Pero mire, se va a enfermar. No, el Señor es mi sanador. Eso es presunción. Eso no es fe. Eso es tentar a Dios. Y muchos hijos de Dios en este tiempo están tentando a Dios, están caminando en presunción y no en fe, hermanos. Tomando decisiones, haciendo cosas, moviéndose y viviendo de una forma como Elimelech, que su nombre significa Jehová el Rey, pero lo que menos era el rey de su vida. Y así tenemos muchos cristianos, ¿verdad? El Señor es mi rey. Bueno, si el Señor es su rey, obedézcale. Si el Señor es su rey, dele tributo. Si el Señor es su rey, doble la rodilla ante Él y pídale a Él su dirección para que usted, en medio de la crisis, pueda ver la mano poderosa de Dios. Amén, hermanos. Pasa algo interesante. Y yo quiero que vea los versículos que siguen. Dice, verso 17, verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Sabe cuánto había de Moab a Belén? 100 kilómetros. Ellas caminaron 100 kilómetros. Y en un terreno desértico. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esa Noemí? ¿Sabe qué es lo que da a entender el texto? ¿Usted se ha topado alguna vez un compañero de la escuela, una compañera de la escuela y del colegio? Y usted dice, uy, de verdad que los años han pasado sobre esta persona. Yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal. Usted empieza a se le sube la autoestima, ¿verdad? Pero si es al revés, hermanos, lo que hay que entender el texto es eso. Habían pasado 10 años, mucho sufrimiento, mucha tribulación. La gente no reconoció de buenas a primeras, sino que decían, ese es Noemí. Qué triste, ¿verdad? Ese es el que es compañero de escuela. Uy, no ha tratado duro la vida. Esa no es mí. Hermanos, ella estaba en un estado tremendo, ¿verdad? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara significa amargura. No me digan Noemí, llámenme amargada. Se le murió su esposo, se le murió sus hijos. Llámenme amargada, estoy en amargura. Pero hermano, esto nos muestra algo muy importante. Ella era una mujer de Dios. Amén. Era una mujer de Dios. Pero vean lo que ella dice. Vean lo que ella dice. Dice, y ella respondió, verso 20, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿A quién estaba culpando ella?
¿Era Dios culpable? ¿Era Dios culpable de sus desgracias? Pero hermanos, a veces hasta al mejor creyente le sucede eso, ¿verdad? En las situaciones duras, en las situaciones difíciles. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me metiste en esto, Señor? ¿Por qué me viene esta situación? ¿Dónde estás? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás aplastando? O como solía decir el salmista, Dios, Señor, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Pero Dios es bueno y misericordioso. Dios no la castiga por eso. Dios deja que ella desahogue su corazón. Dios no es menos Dios porque le echemos la culpa de nuestras cosas. Dios deja que el corazón de ella se sane, recapacite, reciba el aceite de Dios, la sanidad de Dios, la mano de Dios. Y al final del capítulo, que usted puede leerlo en su casa, al final del libro, usted ve a Noemí bendecida, alabando y bendiciendo a Dios, restaurada. Amén, hermanos. A los mejores creyentes nos pasa que se nos olvida que nosotros somos los que tomamos esas decisiones. Se nos olvida que nosotros fuimos los que nos metimos ahí. O se nos olvida, hermanos, que es por la negligencia y por las malas decisiones de otras personas que estamos pasando lo que estamos pasando, que Dios no tiene nada que ver en el asunto y culpamos a Dios. Pero Dios es tan misericordioso con nosotros, sus hijos, hermanos, que deja que nos desahoguemos. Al principio Job dice la Biblia que al principio Job, cuando empezó a perder todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero tiempo después, ¿qué pasó? Si yo pudiera llegar hasta el cielo y ponerme delante del Omnipotente y decirle a Dios: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué me contestaría el Omnipotente? Y Dios lo deja que hable, y hasta maldijo el día en que había nacido. ¿Lo ha leído usted? Job maldijo el día que había nacido. Y hable. Y después de que se desahogó, aparece Dios. Le dice: Job, ahora sí amárrate los pantalones porque voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y empieza Dios a preguntarle, hermanos, y lo pone en su sitio. Pero Dios no se asusta por esos momentos de crisis espirituales cuando culpamos a Dios. Dios no se asusta, sino que lo que vemos aquí en este libro es la misericordia grandiosa de Dios. Amén, hermanos. Dice, verso 22: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, muchas veces nosotros sufrimos como consecuencias de malas decisiones de otros también. La esposa a veces sufre por las malas decisiones del marido. Los maridos a veces sufren por las malas decisiones de las esposas. Los padres sufren por malas decisiones de los hijos. Los hijos a veces tienen que sufrir las malas decisiones de los padres. A veces sufrimos las malas decisiones de nuestros jefes. Amén, hermanos. Ahí es donde entra lo que se llama la injusticia. Y Noemí, hermanos, estaba amargada porque había sufrido muchas injusticias. Bendito sea Dios, hermanos, que Él nos tiene esa paciencia y nos ayuda, hermanos. Ahora, les resumo la historia. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth era una mujer, hermanos, que tuvo una verdadera conversión, de un carácter precioso. Ella se fue a las calles a buscar qué comer. Estaban, hermanos, los que estaban segando ahí la cebada, el trigo y todo, y ella estaba al tanto. Si se caía por ahí una espiga, hermanos, ella la juntaba y recogía un poquito en las calles y en los sembrados para llevarle comida a su suegra. ¿Qué le parece? Y un día, hermanos, empezó ella, y ahí es donde vemos a Dios y la providencia de Dios. Empezó a recoger en un lugar donde el hombre, el dueño de ese lugar, era un verdadero creyente, un hombre de Dios cuyo nombre era Boaz. Y para resumir la historia, hermanos, Ruth llega a ser la esposa de Boaz y queda embarazada
y tiene un hijo. Y adivine qué, se lo llevan a Noemí para que ella lo chinee y se lo cuide. Y entonces aquel corazón amargado de Noemí ahora está lleno de alegría. Dios la está consolando con ese nieto a través del cual un día vendría Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es Dios, hermanos, que trabaja en medio de las injusticias, en medio del dolor, en medio de la crisis. Él muestra misericordia, hermanos. Váyase conmigo para terminar, por favor, al capítulo 4. Capítulo 4, verso 13. ¿Ya lo tienen? Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. ¿Quién lo hizo? Jehová, ¿verdad? Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Oiga, estaban hasta profetizando estas mujeres, ¿verdad? Y estaban alabando a Dios por causa de Noemí. Esas son las cosas que Dios hace. Hermanos, no importa cuántas cosas haya usted pasado, cuántas injusticias haya atravesado, no importa si su corazón hoy está en amargura, no importa si aunque usted no lo ha dicho con su boca, lo ha pensado, ¿por qué Dios me está tratando así? Traiga eso a Dios y Dios va a sanar su corazón. Dios va a quitar la amargura. Dios va a mostrar su misericordia. Dios le va a levantar de tal manera que no solo usted va a alabar a Dios, sino que otros van a alabar a Dios con usted. Bendito sea el Señor. Ve aquí, y las mujeres, verso 14, decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. O sea, ese niño, la dulzura de ese bebé va a restaurar tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama. Un paréntesis para las nueras, ¿verdad? Tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Qué le parece? Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Hermanos, ¿qué siente una abuela con un niño, verdad, en brazos? Ahí se va toda la amargura, ¿verdad? Y le dieron nombre las vecinas. Oiga, ni siquiera Noemí le puso el nombre. Le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Oiga, ni siquiera decía: le ha nacido un hijo a Ruth. Ruth pasó a segundo lugar como mamá. Ahora la abuela le decían: este es tu hijo. Dios te está dando un hijo en la vejez. Diciendo: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué historia más maravillosa, ¿verdad? En tiempo de crisis, hermano, tengan mucho cuidado con las decisiones. Cuidado con las decisiones en estos tiempos de crisis. Busque la presencia de Dios, busque el rostro de Dios, haga de Dios el Rey su vida. Acuérdense, hermanos, lo que dice el Salmo 32, ¿verdad? 8. Dice, hermanos, que si nosotros buscamos al Señor, Él nos va a dar dirección en nuestra vida. Clame a Dios, suplíquele que: Señor, estórbeme si esto no es para mí, estórbeme, ciérrame las puertas en la nariz si esto me va a hacer daño, y abra las puertas que tú tienes para mí. No culpe a Dios, hermano, por sus malas decisiones. No culpe a Dios por los resultados de sus decisiones, hermanos, sino busque a Dios para que le ayude a bregar con esos resultados. Dios es misericordioso aún y cuando nos equivoquemos, hermanos. Y busque también asesoría en personas espirituales, idóneas, en asuntos competentes a la decisión que usted tiene que tomar. No se aísle del pueblo de Dios. Vea lo que le pasó a toda esta familia por salirse del pueblo de Dios.
por salirse del pueblo de Dios e irse a Moab. No se ha ido del pueblo de Dios, permanezca con la iglesia de Dios, permanezca conectado a Dios y a su pueblo. Que el pueblo de Dios es Belén, casa de pan. Siempre hay pan de Dios para sus hijos. Amén, hermanos. Y acérquese a Cristo para que usted experimente esas visitaciones divinas que tuvo el pueblo de Israel. Dios siguió visitando al pueblo de Israel, supliéndole. Dios sigue visitándole a usted, a mí, a mi familia, a su familia, a la congregación. Dios sigue visitándonos si permanecemos fieles a Él. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Alaban al Señor, hermanos. Yo le invito a que lea con calma toda la historia. Son 4 capítulos en su casa. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dios, en esta mañana te damos muchas gracias. Tú estás aquí con nosotros. Tu presencia está aquí con nosotros. Señor, quizás haya alguna hermanita, algún hermanito que se sienta en amargura en esta mañana, que sienta su corazón herido, quebrantado. Señor, quizás porque ha estado cosechando el resultado de malas decisiones que ha tomado, o quizás porque es víctima de las malas decisiones que otros han tomado. Cualquiera sea la causa, Señor, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, pero usted está aquí en esta mañana para sanar, Señor, porque usted es un Dios de misericordia, Señor. Aun y cuando muchas veces sufrimos, Señor, por nuestra propia terquedad, aún así, Señor, usted nos disciplina, pero no nos deja perecer. Usted vuelve a levantar nuestra cabeza por sobre nuestros enemigos. Usted vuelve a sanar nuestro corazón y cambia nuestra tristeza en risa. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cualquier hermano o hermana que se sienta en esa situación. Que salga esta mañana de aquí diferente, que salga con esperanza, que salga con esperanza. Señor, también oramos esta mañana. Que nos ayudes si estamos a punto de tomar decisiones, Señor, precipitadas. Hemos dicho, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a moverme así, voy a moverme así. Señor, el mensaje en esta mañana es deténgase, deténgase, haga un alto, busque la presencia de Dios. Posiblemente Dios le diga, sí, está bien, toma esa decisión, pero tal vez no, tal vez Dios te diga, no tomes esa decisión. Tal vez no has tenido suficiente tiempo para orar antes de decidir. Por favor, estamos en tiempos muy peligrosos, estamos en tiempos muy difíciles. Busque a Dios con todo su corazón. Dígale, Señor, si esto no es tuyo, Señor, haz que yo no tenga paz en mi corazón. Haz que las personas que están conmigo a mi alrededor tampoco tengan paz, Señor. Señor, y si esto es tuyo, Señor, que haya paz en mi corazón y en la que están alrededor mío, Señor. Señor, recuérdanos que siempre las decisiones que tomamos, Señor, afectan a todos los que estamos a nuestro alrededor. Si son decisiones buenas, traerá bendición a todos los que están a nuestro alrededor. Si son decisiones malas o no acertadas, Señor, harán que los que están a nuestro alrededor sufran, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Señor, nosotros estamos en la casa de Dios, en la casa del pan, en Belén. Señor, estamos en medio de tu pueblo, Dios. Estamos viviendo tiempos, Señor, de dificultad económica muy grande, tiempos de escasez de trabajo, tiempos de muerte, tiempos de peste, tiempos de enfermedad, tiempos de antivalores, tiempos, Señor, en que una persona le quita la vida a la otra, Señor, sin ningún remordimiento. Y Señor, ¿a dónde encontraremos refugio? Solo en usted, Señor, solo en sus brazos de amor. Señor, corremos a sus brazos de amor en esta mañana. Corremos a sus brazos de amor, Señor. Guárdanos, Señor. Cuídanos, como dice tu palabra, como a la niña de tus ojos, Señor. Ponga su ángel guardián con nosotros, Señor. Su palabra dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los protege. Señor, cumples el Salmo 91 en nuestra vida, Señor.
Señor, que tú nos libres, Señor, del lazo del cazador, Señor. Haznos caminar en victoria en medio de esta generación perversa y malvada, como dice tu palabra. Haznos ser luz en medio de las tinieblas. Danos la fortaleza para mantenernos fieles a ti, Señor. Llena nuestro corazón de fe. Cuando vemos, Señor, que las cosas están difíciles, llena nuestro corazón de fe para creer, Señor, que tú llegarás a tiempo. Que tú no llegarás un minuto tarde, llegarás a tiempo para sacarnos adelante. Señor, qué lección maravillosa de misericordia suya hemos visto en este relato, Señor. Como una mujer que sufrió por la decisión de su esposo, Señor. Señor, usted la bendijo, usted la sacó adelante. Usted la dejó incluso quejarse, Señor, contra usted. Usted la sanó, usted la bendijo. Su postrer estado vino a ser mejor que el primero. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros, Señor. Un propósito especial, único, diferente para cada uno de nosotros, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. No permita, Señor, que ni nosotros mismos, ni, Señor, otras personas, ni las adversidades, ni las circunstancias nos alejen del propósito tuyo. Que cuando, Señor, lleguemos un día a tu presencia, podamos decir: Jehová cumplió su propósito en mi vida y yo colaboré con ello. Señor, te damos el honor y la gloria. Bendiga a este pueblo grandemente. Que tenga una semana de bendición, que tenga una semana de victoria. Que esta palabra, Señor, permanezca en sus corazones, dando fruto, Señor, continuo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, un momento, por favor.